Hola, el día de hoy hablaremos acerca de las ecuaciones diferenciales no exactas. ¿Cuál es la diferencia de exacta y la de no exacta? La diferencia es que la no exacta no comparan, o bueno, no es igual a los dos términos que sea igual, por lo tanto se tiene que encontrar el valor término para multiplicar y así al nuevamente derivar encontramos que los dos valores semejantes sean iguales. La función a trabajar es y más 1 por la derivada de x menos x más 1 por la derivada de y. Si, como vemos, tenemos a la parte de menos por toda esta función que es x más 1. De la forma que nos quedaría y más 1 derivada de x menos 1 derivada de y. Por lo tanto es igual a 0. Al checar todo eso damos que este es m y este es n. Lo que se va a hacer cada uno de los términos es derivar. La derivada de m respecto a y nos va a dar 1 y la derivada de n respecto a x nos va a dar menos 1. Por lo que vemos, las dos igualdades no son iguales, entonces no se cumple la función que no son exactas. Para esto vamos a aplicar dos fórmulas. Una que se basa tanto como n y m. La n se refiere a la derivación de m respecto a y menos la derivación de n respecto a x. Todo esto sobre la función de n. ¿Cuál es n? Nuestra función que es menos x menos 1. Al checar todo eso vemos que si es que nos cumple la función, que tiene que salir el logaritmo para poder eliminar la parte de la exponencial. Al no ser así, ocuparemos la otra fórmula. En mi caso ocuparemos la primera fórmula, que es la derivada de m respecto a y menos la derivada de n respecto a x, todo esto sobre n. Por lo que si tenemos que la derivada de m es 1 y la derivada de n es menos 1. Este valor es de ley en la función, bueno, en la fórmula original. Todo esto sobre la función de n. Recordemos que n es menos x menos 1. Todo esto realizado nos queda que es 2 sobre menos x menos 1. Al derivar esto tenemos que la función es lo siguiente. Exponencial elevada a la derivada de 2 sobre x menos 1 por dx. Nos quedaría que la función nos quedaría menos 2 logaritmo de menos x menos 1. Al contar logaritmo con exponencial se elimina y nos quedaría la función menos x menos 1 al cuadrado. Y todo esto lo podemos convertir como fracción y nos quedaría 1 sobre x más 1 al cuadrado. Al tomar esta función vamos a multiplicarlo por cada uno de los valores de nuestra ecuación original. Como podrán ver, aquí tenemos 1 sobre x más 1 al cuadrado por y más 1 y aquí nuevamente sería lo mismo, la función que tuvimos por menos x menos 1. Al realizar todo esto nos quedaría y más 1 sobre x más 1 al cuadrado por la derivada de x más menos 1 sobre x más 1 por la derivada de y. Al realizar todo esto nos quedaría esto negativos. Nuevamente haríamos la misma función, derivar para contar los dos términos que sean iguales y así se cumple la función que son exactas. Al derivar x más 1 sobre x más 1 al cuadrado nos queda de la siguiente manera, que es igual, respecto a y, nos quedaría 1 sobre x más 1 al cuadrado. Al hacer lo mismo con la función de n nos quedaría igualmente de la misma manera, 1 sobre x más 1 al cuadrado. Al ver que los dos términos son iguales, entonces esta función se cumple, que son exactas. Vamos a conocer si es que estos valores que dimos nos da la función que tuvimos. Por lo que si ocupamos la misma fórmula que es la de ecuación exacta. U es igual a la derivada de m de x más k de y. Si recordamos, m es representativo a y más 1 sobre x más 1 al cuadrado. Y la derivada de esto nos corresponde que es u es igual a menos y más 1 sobre x más 1 más k de y. Vamos a encontrar el valor de k de y. Al derivar esto con respecto a y nos quedaría la función u es igual a menos 1 sobre x más 1. Por lo consiguiente, como tenemos esto, vamos a sustituir en la fórmula para encontrar k de y. Aquí lo que se va a utilizar es n, el valor de n recordemos que es menos 1 sobre x más 1 y nuestra función es menos 1 sobre x más 1 más k de y, que k de y se representa la derivación de k de y sobre la derivación de y. Al pasar este término acá se eliminan y solo quedaría 0, entonces nuestra función quedaría que k de y es igual a 0. Al meter todo esto, para comprobar si es que al derivar todo esto nos da nuevamente la función principal que tuvimos, queda lo siguiente,
Como sabemos que k de y es 0, entonces no aplicaría meter a la función original. Solo meteríamos el valor de menos y más 1 sobre x más 1 al cuadrado respecto a la derivación de y más la derivación de y menos y más 1 sobre x más 1 al cuadrado por respecto a y. Al hacer todo esto nos quedaría que u es igual a y más 1 sobre x más 1 al cuadrado respecto a derivada de y menos 1 sobre x más 1 de derivación de y. Al ver todo esto tenemos que en cuenta que la función principal es la misma, entonces nuestro objetivo fue concluido, que la derivada que tuvimos del principio de no exacta, al multiplicarlo nos dio una nueva función y a esa trabajarla con derivación de exacta nos da nuevamente nuestra función principal. A continuación se da a conocer la siguiente ecuación para poder determinar si igual aplica o no aplica. Bueno, la siguiente ecuación a trabajar es y por coseno de x respecto a la derivada de y más 3 por seno de x derivada de y igual a 0. Haremos lo mismo que hicimos a la primera ecuación. Derivamos para ver si nuestras ecuaciones son iguales. De ser así, son exactas y aplicaremos las fórmulas correspondientes. De no ser así, aplicaremos otra fórmula para que sea exacta y con ella mismo trabajar y así encontrar nuestra función. La derivada de respecto a m, que es por lo tanto toda esta parte que es y coseno de x por la derivada de por la derivada de x, nos da que es igual a coseno de x. Y la derivada de n respecto a x, que es 3 por seno de x derivada de y, con respecto a x nos da que es 3 coseno de x. Como vemos, los dos términos no son iguales, entonces no son exactas. Aplicaremos las fórmulas que se mostró en un principio. En este caso aplicaremos la fórmula que la derivada de n respecto a x menos la derivada de m respecto a y sobre m. Al sustituir todo esto nos da que nuestra función es 2 sobre y. Al aplicar todo eso que es la integral, quedamos que e elevado a la la integral de 2 sobre y por la derivada de y nos da que es la integral derivada a 2 logaritmo de y. Se eliminan los dos términos, tanto como el logaritmo exponencial, y nos quedaría que es y cuadrada. Al hacer esto se va a meter en la función original que desde un principio tuvimos y nos quedaría de la siguiente manera: multiplicar esto es y cuadrada por y por coseno de x, al igual que y cuadrada por seno de x. Al hacer todo esto nos quedaría y cúbica por coseno de x derivada de x más 3 y cuadrada de seno de x por la derivada de y, igual a 0. Al hacer lo mismo que hicimos de un principio, derivar para saber si son iguales y cumplir la función que son exactas, m es igual a y cúbica por coseno de x. Su derivada es 3 y cuadrada coseno de x, y nuevamente haremos lo mismo con n. N es igual a 3 y cuadrada coseno de x y su derivada es 3y cuadrada coseno de x. Como vemos, los dos términos son iguales, entonces cumple la función, son exactas. Aplicamos la fórmula que es u es igual a la derivada de m de x más k de y. Al hacer todo esto nos quedaría que u es igual a y cúbica por seno de x más k de y. Encontraremos el valor de k de y. Tenemos que derivar respecto de y, que es y cúbica por seno de x, nos da que es 3 y cuadrada seno de x más k de y. Aquí metemos la función de n. Al sustituir n con la función que tuvimos, se eliminan los términos, ya que n tenemos que es 3 seno de x menos 3, tenemos que nuestra función aquí es 3y cuadrada seno de x, y nos da igual lo mismo, se eliminan los términos, en lo que k de y es igual a 0. Al comprobar todo esto respecto a la derivada de y respecto a la derivada de x, nos da que nuestra función es y cúbica coseno de x más 3y cuadrada seno de x. Si vemos este término, es igual a la función que tuvimos. Al encontrar nuestra función de que no era exacta, lo convertimos en exacta, y hacer toda esta simplificación o sustitución, obtuvimos la misma ecuación. Eso sería todo, y muchas gracias.